placer, un placer. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarme. Y ustedes se preguntarán por qué esta música. ¿Qué pasó? Vamos a bailar. No estaría mal bailar, sobre todo para algunas personas, pero no. Esta música para mí representa culturalmente algo, ¿sí o no? ¿Quién no ha escuchado? ¿Quién es esta mujer que hizo, no? ¿La conocen, me imagino? ¿Sí o no? ¿La conocen? ¿Quién es? Gladys, la bomba tucumana, con la cual yo me crié. Digamos, para mí, Gladys, ¿quién no ha bailado algún tema de Gladys? Yo me crié con Gladys y de donde yo vengo, escuchar este tipo de música es algo totalmente cultural. Y ahora sí les quiero contar de dónde vengo, quién soy, qué hago acá y por qué vengo a hablarles de escultura. Bueno, yo soy Daniel Cerezo, soy el quinto de 6 hijos. Nací en la provincia de San Juan y al año de vida, por un tema familiar, vivíamos en una situación muy, muy difícil. Nos vamos de San Juan a la provincia de Buenos Aires con una promesa de trabajo, al cual mi papá le ofrecieron, como muchas, muchas familias argentinas, de la provincia a ir a buscar suerte al Gran Buenos Aires. Y resulta que llegó a Buenos Aires, la promesa era más o menos una mentira, y esa situación nos hizo estar en una situación muy compleja, y entonces ahí, lamentablemente, con mis 6 hermanos, nos fuimos a vivir en la calle. Entonces ahí les voy a pedir, por favor, que pongan la primera foto, así empezamos. Y eso me llevó a vivir en una villa, en el Bajo Boulogne. Yo me crié en La Cava. Y esta es una foto de mi rancho. Eso que ven ahí es un nylon, porque nuestra pared era un nylon. Y estando acá, en esta situación, con mis hermanos, en medio de la nada, una pobreza totalmente extrema, a los 9 años escucho por primera vez esta cantante argentina única y me enamoro de Gladys. Yo quería ser algún día, en donde yo vengo y donde yo me crié, hay 3 formas de salir adelante. La fama, el fútbol o la 48, que es el penal de San Martín, digamos, ¿no? No hay otras 3 cosas. Culturalmente era eso. Y entonces yo dije, yo no quiero ir preso, no sé jugar al fútbol porque no sé absolutamente nada. Yo soñaba con ser alguna vez el músico de Gladys la Bomba Tucumana. Yo vi un canal de televisión que se llamaba Hernán Caire, que había Pasión de Sábados, y yo miraba y yo soñaba con ser algún día el músico de Gladys. Y en esta fundación, en este barrio, había una fundación que rescataba a chicos de la calle y enseñaban a tocar música. Y ahí conocí a Liliana Alper, una concertista de piano, que daba 1 hora de clases gratis de piano para los chicos que vivíamos en la villa, estábamos en la calle. Y así me rescataron de la calle a los 9 años. Y entonces yo aprendí cultura antes ni siquiera de saber que existía la palabra. ¿Por qué? Porque ir todos los sábados a las 9 de la mañana me enseñó la cultura de la disciplina, la cultura del esfuerzo, la cultura del trabajo, de levantarme, de la responsabilidad. Había todo un trabajo que yo, estando en esta situación, empecé a decir, esto realmente me puede sacar adelante, realmente puedo yo alguna vez ser algo de lo que yo quería ser. Mi pasión por la música, pero también mi pasión por salir adelante se transformó en algo que se llamaba cultura. Y eso lo aprendí con los años. Entonces, hoy entiendo que lo que cambió mi vida no fue solamente una oportunidad que alguien me dio, sino fue entender que tenía que transformar la cultura en la que yo estaba inverso. Yo o iba a terminar preso, como la mayoría de mis amigos, de mis primos, o de alguna manera u otra iba a terminar teniendo alguna adicción. Yo decidí que eso, que en mi barrio, que todos los días yo lo vivía, no quería que sea parte de mi vida. Entonces tuve que cambiar muchas cosas culturales que venían. Yo vivía en un barrio, estaba clasificado, todo el mundo sabía que yo era de la villa, entonces era el pibe conflictivo y decidí de alguna manera u otra que eso a mí no me identificaba
y por ende tuve que también cambiar un montón de cosas. Entonces, para mí, fundamentalmente, la cultura no es algo que existe o que heredamos. Muchas personas, cuando hablan de la cultura, muchas organizaciones y muchas empresas piensan que es, bueno, es algo que tenemos, es algo que heredamos, la cultura se hereda, es algo que por estar en una situación como me pasó a mí, o por estar en tal empresa, esta es la cultura que hay, esta es la que heredamos, por ende, esta es la que tenemos. No, la cultura no es eso. La cultura es algo que hacemos, que nosotros decidimos hacer todos los días de nuestras vidas. Todos los días ustedes deciden cómo quieren que la cultura de su familia, de su empresa, de todo lo que ustedes los rodean, sea la que ustedes quieren que sea. Entonces, la cultura no la hace la empresa, no la hace la institución. Uno piensa que, bueno, la cultura es algo que se instaló, es algo que pensaron algunos. La cultura no lo hace la empresa. La cultura las hacen las personas y cómo eligen esas personas vincularse. Esto es muy importante. No lo hace, no es que, che, yo pienso en mi empresa y bueno, es la cultura que hay en esta empresa. No, las hacen cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes hace que esa cultura esté viva o sea realmente importante. Y de eso le vengo a hablar. Porque es tan importante. Ayer escuchamos dos historias, dos charlas impresionantes. La estrategia que es clave en una empresa. Pero claramente la estrategia, como bien decía Bernardo, era que planificarla, hay que pensarla. ¿Cómo queremos vernos de acá a 30 años? ¿Cómo queremos vernos en el 2030? Si a esa estrategia no la acompaña una cultura, es muy difícil que esa estrategia realmente se pueda cumplir. ¿Y quiénes son los que llevan adelante esta cultura en las empresas? ¿Quiénes son los que realmente, esas personas que pueden vivir la cultura? Como bien lo decía ayer Romina, los líderes. Los líderes son los que de alguna manera u otra representan nuestra cultura. Los líderes, aquellas personas que piensan en la terrenal, como bien decía Romy, la tierra, uno piensa como ustedes, son personas que vienen y que trabajan y que hacen en la tierra un montón. Ese es el yo, el cultivo que yo quiero, que es mi equipo de trabajo, y obviamente la cosecha que es el negocio. Esas tres cosas que nos contaba Romina es parte de la cultura. Y ustedes tienen que poder aprovechar eso con cada uno de sus líderes porque son ellos los que de alguna manera u otra hacen que esa cultura realmente sea la diferencia de que sea una empresa totalmente exitosa. Pero como les vengo hablando de cultura, ¿qué es la cultura organizacional? Che, pero Dani, ¿qué es la cultura organizacional? ¿De qué estás hablando? Habla de cultura, de cultura. ¿Qué es la cultura organizacional? Bueno, entonces yo les voy a decir algunas cosas de cómo hacer que cada uno de ustedes piense su cultura. ¿Ustedes realmente piensan cuál es la cultura que ustedes tienen? ¿Están contentas con esa cultura? ¿Cada uno de ustedes se siente satisfecho con la cultura que hoy tiene? Pero antes de responder esto, yo les voy a contar la teoría de qué es la cultura organizacional. Bueno, una cultura organizacional se conforma a partir del comportamiento de las personas que integran en la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo defino que mi cultura sea una cultura de bienestar, saludable, una cultura donde realmente el trabajo es importante, pero es importante un montón de cosas, como les dije recién, esos líderes que son los que encarnan y lo que hacen que esa cultura esté viva, cómo se comportan esos líderes es realmente parte de mi cultura. Está alineado estrictamente a los valores. Vamos a poner un ejemplo muy fácil. Yo digo que la cultura en mi empresa es una cultura que quiere crear bienestar, que quiere generar honestidad, que mis valores son el respeto, que mis valores son la transparencia, y tengo un líder que es todo lo contrario, que maltrata a mis colaboradores, que realmente lo he encontrado en situaciones muy difíciles de que me pueda blanquear qué pasó con tal situación económica, que no es transparente. Bueno, ese líder hace a mi cultura. Entonces, el comportamiento de esas personas, como el comportamiento del dueño, si el dueño, el fundador de una empresa, dice que parte de sus valores es el respeto y es el primero
el no ser respetuoso cuando tiene que dar algunas indicaciones, la cultura es exactamente eso, digamos, ¿no? No es algo que yo invento, que creo, que armo una cosa, sino que la cultura, de alguna manera u otra, es cómo se comportan las personas que están liderando o fundaron mi empresa o son los dueños de la empresa. Es el comportamiento de esas personas lo que hace que esa cultura realmente sea viviente. Y además de ese comportamiento, bueno, ¿cómo se van a comportar? Definiendo mis valores. Es tan importante que ustedes definan sus valores porque tiene que estar alineado esos valores al comportamiento de las personas que integran esa empresa o que integran esa organización. Y olvidémonos de la empresa. Vamos a algo mucho más chiquito. Vamos a nuestra familia. Acá seguramente hay padres, hay abuelos, hay madres. Si yo decido que parte de mi cultura en mi familia es que en la hora del almuerzo o la cena no se usa la tecnología y soy el primero en tener el celular en la mano, yo le estoy diciendo algo a mi hijo que ni siquiera yo lo puedo decir. No, hijo, no agarre la tecnología. Y yo, como el padre de esa familia, no estoy cumpliendo con eso que culturalmente quiero que exista, es totalmente incoherente. No hay forma de que esa cultura o eso que yo quiero siga adelante. Entonces se construye y se transforma en lo cotidiano, a través de las decisiones, los vínculos y la forma de hacer. Entonces tenemos tres cosas muy claves de qué es la cultura organizacional. El comportamiento de las personas, definir los valores de cómo yo quiero que esas personas se comporten y después de cómo yo decido, cómo me vinculo y cómo hago que todo eso que yo transforme, que yo construye, siga adelante. ¿Se entiende? Eso es lo que es la cultura organizacional, si uno lo tiene que definir técnicamente. Pero como esto es una idea de poder compartir con ustedes y que ustedes sean muy desde la práctica, bueno, cómo yo lo empiezo a implementar en mi organización, en mí, sea una empresa de 2 personas, sean de 10, sean de 80, sean de 100, 200 personas, como les dije antes, es clave para toda cultura definir sus valores. Definirlos, sobre todo, algunas empresas seguramente ya tienen los valores, pero los valores, como les dije anteriormente, se construyen todos los días. Si yo tengo una organización o yo, por ejemplo, vengo de valores que se pensaron hace 20 años atrás y no lo puedo reconstruir, es muy difícil que mis actuales personas y que las personas que están en mi organización puedan entender o puedan vivir esos valores. Son el punto de partida. Es súper necesario definir los valores. Es clave definir el convertirse en decisiones concretas sobre los valores que yo implemento en mi organización. Y de vuelta, olvídense de la mega empresa, olvídense de la empresa, vuelvan a su familia. Una vez me preguntó mi hijo, papá, ¿por qué tomamos mate todo el tiempo? Yo dije, no sé, es algo que yo aprendí culturalmente desde chico. No tenía un sentido ya yo poder sostener algo que ni siquiera él lo había entendido. Yo lo heredé así y él me dice, bueno, yo quisiera que el mate sea mate dulce, pero a mí no me gusta el mate amargo. Y yo dije, bueno, y empecé a tomar mate dulce. Sí, pero a mí me gusta con el edulcorante, papá, porque el dulce... Y bueno, hoy tomo mate dulce con edulcorante. No te digo que es wow, pero de alguna manera u otra, él quería algo culturalmente que se había instalado, el mate en mi casa, qué sé yo, se transformó, porque él que ahora es la persona que en mi organización, que yo ya no vivo con mi vieja, obviamente, tengo mi micro organización, mi micro familia, bueno, culturalmente algo que se fue cambiando, porque ese valor que estaba, esa cosa que estaba anteriormente, ya no existía y éramos otros integrantes. Entonces revisen sus valores. Revisen si los valores que hoy tienen realmente son los valores que coinciden con la comunidad que hoy tienen. Esto pasa mucho en las organizaciones. Los valores definen, son los fundadores, miren esto que es muy interesante, los fundadores de una empresa definen los valores. Esto es así, cuando una empresa la fundan, ellos son los que definen los valores. Pero los colaboradores deciden todos los días si esos valores viven o se mueren. Y acá es clave, digamos, ¿no?
Yo puedo tener ciertos valores porque lo definió los fundadores, en este caso mi vieja, la abuela define eso, pero ellos que forman parte todos los días, los colaboradores, los empleados, esas personas que están todos los días deciden si esos valores se mueren o siguen vivos. Entonces es un ejercicio clave poder todo el tiempo estar trabajando los valores que tenemos. Y esto que parece algo medio aburrido, porque, che, ¿tengo que volver a revisar los valores? Sí, yo les hago un ejercicio que continuamente revisen sus valores, porque acuérdense en que sus valores hace o define el comportamiento de sus colaboradores. Entonces, los valores, como veníamos diciéndolo, tienen que ver con las acciones. ¿Cómo yo sé si esos valores están muertos o está vivo? Por las acciones concretas de las personas. Si yo digo que un valor es el respeto, ¿cómo doy feedback a esa persona? ¿Cómo realmente hago las cosas? Si yo digo que uno de mis valores tiene que ver con el compromiso, ¿cómo respondo yo a ese compromiso? Si alguien que se compromete, está comprometido en mi organización y que es un valor el compromiso, bueno, ¿cómo yo respondo a ese compromiso? ¿Qué hago para que esa persona que está cumpliendo con este valor realmente siga sosteniéndolo? Y si yo digo que uno de mis valores es el equipo, ¿cómo yo colaboro para que ese equipo siga estando? Entonces, los valores se sostienen con acciones concretas de los líderes de las personas. ¿Cómo ustedes hacen que esos valores estén vivos? ¿Cómo doy feedback? ¿Cómo reacciono frente a un compromiso? ¿Cómo colaboro para que sea un equipo? Hay algo concreto, porque los valores no son algo que yo defino y lo pego en una pared, sino son acciones que todos los días definen a mi cultura. Cómo yo acciono para que ese valor que yo definí, que yo consensué, que hago un trabajo, después lo llevo adelante. Entonces, veníamos hablando del comportamiento. Hablábamos que la cultura de una organización tiene que ver con los valores y una vez que yo defino esos valores, cómo se comportan las personas que integran mi organización. Y esto es clave porque esto es parte, para mí, si yo vengo definido, me junté, hice todo un trabajo para definir, redefinir mis valores, bueno, después viene el comportamiento de las personas. Cómo se comportan esas personas y qué consecuencias tiene esa persona si se comporta de una manera inadecuada según a mis valores que yo quiero que mi organización tenga. Entonces, cuando los valores se sostienen, se transforman en comportamiento. Si yo sostengo que el valor es el respeto, y realmente el respeto frente a cualquier condición es algo que a mí me va a sostener mi cultura, yo tengo que poder sostener ese valor porque ese valor va a transformar el comportamiento de las personas. Si yo digo que el valor de mi empresa es la confianza y genero confianza y trabajo confianza, ese valor transforma el comportamiento de las personas. Entonces hay una pregunta clave que es, ¿qué están haciendo ustedes, vos, individualmente, para construir esa cultura? Llévense en esta pregunta, cada uno de ustedes. ¿Qué están haciendo individualmente yo para construir esa cultura que yo quiero trabajar, que yo quiero definir, que tenga mi empresa? Eso es una pregunta general para todos. Es más, se la llevaría a sus líderes, a sus encargados. Llévense en esta pregunta para decir, bueno, ¿cómo vos estás construyendo a mi cultura? ¿Y qué es la cultura? La cultura son los valores de la empresa y el comportamiento de las personas. Y ahí empiezan a trabajar con sus equipos de trabajo, llevándose esta pregunta que es clave. ¿Qué estoy haciendo yo para aportar a esa cultura? Y acuérdense, frases que quiero que se puedan llevar. La cultura la piensan los fundadores, la piensan los dueños, la definen los dueños, pero quien hace que viva o se muera todos los días son sus empleados, sus colaboradores. ¿Qué estoy haciendo yo para que ese empleado siga y sostenga esa cultura que yo definí, digamos, ¿no? Y acá viene un tema clave. Veníamos hablando de qué son las organizaciones, qué es la cultura, cómo esa cultura representa, pero hay un tema hoy fundamental que atraviesa a todas las organizaciones y que siempre los ha atravesado, que es las generaciones. Cada generación trae unas nuevas prioridades. Por eso les digo que revisen sus valores y que vean cómo es la cultura de sus valores y la cultura de su empresa. Porque las nuevas generaciones han traído y traen actualmente
revisar porque tienen otras prioridades muy distintas a como nosotros las teníamos. Y cuando digo nosotros, yo me considero con 40 años ya una persona que no soy una persona joven. Ya mi generación es una generación X, es una generación nací en el 82, así que tengo 43 años, no soy en una etapa, una generación distinta a las nuevas generaciones, y por eso les traigo esto de las generaciones, porque hay muchas empresas que están o pasando a nuevas generaciones, o hay nuevos jóvenes, nuevas generaciones trabajando en sus empresas, y es clave esta generación que nos trae. Y acá les quiero contar algunas cositas con respecto a la evolución del comportamiento de las personas en el mundo laboral. Esto es así. Hoy, actualmente, la necesidad de construir las personas, las nuevas generaciones, entienden el mundo del trabajo muy distinto como lo entendíamos nosotros. Esto no les estoy diciendo nada nuevo, acá no estoy inventando la rueda, pero esto es clave que ustedes lo puedan entender, procesar, trabajar, empatizar y ni siquiera poder dimensionar qué es lo que está pasando. Hoy, las necesidades de construir espacios de trabajo donde las personas puedan desarrollarse de una manera completa. Como les conté, yo trabajo mucho con el bienestar y con las organizaciones y con la cultura. ¿Y qué significa para una persona nueva, una generación nueva, el trabajo? Bueno, significa una cosa totalmente distinta a lo que significaba hace 10, 15 años atrás. Esa persona, cuando piensa en el trabajo, no piensa como pensábamos nosotros, que era una fuente de ingresos que me iba a ayudar a tener mi casa, a tener mi familia, la sustentabilidad. No. Hoy las nuevas generaciones piensan en tres grandes dimensiones de lo que buscan en un trabajo. Esto está estudiado, está medido, hay personas que están estudiando cómo evoluciona ese comportamiento humano. Entonces, a veces suele pasar que las organizaciones dicen, no, es que los jóvenes no tienen compromiso. No, es que los jóvenes no tienen ganas de trabajar. No, no es esa la respuesta, no es esa la pregunta y no es esa la afirmación. La afirmación es, bueno, los jóvenes no tienen el mismo compromiso que yo tenía con el trabajo, tienen otro compromiso distinto. Eso no quiere decir que no lo tenga. Entonces, los jóvenes, por algún lado, cuando hablan del mundo laboral, las nuevas generaciones buscan una dimensión que es lo profesional. Yo quiero cumplirme mi vocación, quiero desarrollar mi carrera, pero es un punto, un 30-33% de lo que yo busco. Pero además de esto, en el mundo laboral, los jóvenes también buscan desarrollar su parte personal. ¿Qué quiere decir esto? Yo trabajé con un banco muy grande y la gerente de recursos humanos me llama y me dice, che, tengo un problema muy grande. Esta gerente hacía 28 años que estaba en el banco y era gerente de recursos humanos, no voy a dar el nombre obviamente, y me dice, tengo un tema, Dani, necesito entender estas nuevas generaciones. Y digo, sí, bueno, contame. Vos podés creer, esto es real, ¿eh? Un gerente de una sucursal había entrado hace muy poco y a las 2 semanas de estar trabajando le comunica, no quiero dar el nombre, dice, che, tanto X, che, te aviso que el viernes entro más tarde a la sucursal. Y les preguntas, ¿por qué? Ah, no, porque es el acto de mi hija y la primera vez del acto en la escuela y no voy a llegar. Quiero ir al primer acto, es mi primera hija. Así que te aviso que yo entro después del mediodía. Y ella estaba indignada. Me decía, yo no iba iba al pediatra después del trabajo, me tomaba mis turnos después del trabajo. ¿A vos te parece que este? Bueno, porque hoy el mundo, las nuevas generaciones, además de poder satisfacer su lado profesional, quiere que el trabajo tenga en cuenta y la empresa su parte personal. Che, mirá, yo necesito mi vida personal. Esto está mezclado. Antes se decía, bueno, una cosa es el trabajo y otra cosa soy yo en la casa, en mi vida personal. Hoy todo eso está mezclado. Para bien o para mal, no importa. Pero las nuevas generaciones traen esta innovación. Cómo yo también me adapto y cómo yo también entiendo a que esta persona te está avisando, que no va a venir, que si querés. Es más, él ya no sabía qué contestarle. Y de ahí empezó a modificar toda una política en la empresa, en un banco enorme,
de estas situaciones, porque no era la primera vez que empezaba a pasar que alguien decide ir al acto de su hija, que alguien decide, che, mirá, entro a trabajar, sí, perfecto, pero sabés que en un mes me voy de viaje, ya lo tengo definido. ¿Está todo bien? ¿Querés contratarme? Perfecto, pero sabés que en 15 días me voy a Europa, ya tengo los pasajes. Pues sí, esto no solía pasar antes, digo, algunas personas se ríen, siento que a algunos les pasa, pero es así, digamos, ¿no? Che, entonces, y la tercera dimensión es lo social. Entonces, las personas buscan en el ámbito laboral cumplir su pata profesional, cumplir con su pata personal, pero también con su pata social. Che, tengo amigos, tengo fútbol, hay algo que se empieza a implementar sobre, che, ¿cómo se relacionan estos tres mundos, estas tres dimensiones al mundo laboral y cómo la empresa está preparada para acompañar y para que culturalmente puedan empezar a pensar, che, mira, nos juntamos el sábado, no, mira, yo el sábado tengo fútbol, todo bien, pero no, hay algo social, che, tengo un viaje, tengo distintas cosas que de alguna manera u otra esto ha ido evolucionando en el mundo del trabajo. Era impensado hace 20 años atrás pedir permiso para ir al primer turno de su mujer porque quiere ir a ver como la ecografía de su hijo. ¿No? De cosas reales que están pasando y que pasan. Porque las personas empiezan a priorizar otras cosas. Ha evolucionado el mundo del trabajo. No creo ni que sea ni para bien ni para mal. Evolucionó. Y ahí ustedes, su cultura, sus valores, cómo están preparados para esto que se está viniendo y para esto que ya está instalado. No les estoy contando absolutamente nada nuevo. El tema ustedes cómo su cultura, su empresa, sus valores, de alguna vez se adaptan o se transforman para acompañar este nuevo proceso. Entonces, hoy la gente no se queda solo por el sueldo. La gente, de alguna manera u otra, las nuevas generaciones valoran un ambiente sano, totalmente sano, muy distinto a como era antes. Ya no solamente las nuevas generaciones, esto también empieza a haber toda una nueva línea de estar muy sanos. Hoy yo fui a desayunar, el desayuno no había absoluta, era todo harina. Yo estoy tratando de cuidarme. Empieza a haber una conciencia mucho más sana que nos contagian las nuevas generaciones. Porque lo bueno de esto no es que solamente es de una generación, sino que contamina, que transmite, que traspasa a otros. Y empieza a haber una conciencia mucho más grande de la que había antes. Las nuevas generaciones buscan, de alguna manera u otra, la rotación cuesta plata. Si ustedes no tienen en cuenta todo esto y van rotando y van rotando, van rotando porque quieren experimentar nuevas cosas y ustedes no trabajan en tener una cultura sana, en tener valores que los representan, la rotación en las empresas realmente cuesta plata. Entonces, todo esto los hace para que sus equipos de trabajo no roten constantemente. Las nuevas generaciones buscan experiencias todo el tiempo. El mal clima, si yo no tengo un clima agradable, con valores que me acompañan, con una cultura sana, baja totalmente la productividad. Si alguien que está presionado, si alguien que de alguna manera u otra baja profundamente la productividad. Entonces, no tener una cultura sana hace que todas estas cosas sucedan de alguna manera u otra y que eso hace que el negocio dañe el negocio. Y los equipos comprometidos funcionan mucho mejor. Si yo realmente, no solamente las nuevas generaciones buscan una empresa que les pague su sueldo, buscan un lugar donde valoren, donde sean sanos, buscan de alguna manera la experiencia de trabajar en otros ámbitos, el mal clima hace que yo no sea productivo y comprometido, si yo me comprometo con esa organización, funciono mucho mejor a que si no estoy comprometido. Esto es lo que buscan las nuevas generaciones y esto no estoy hablando nada nuevo, sino que les traigo por qué es tan importante hoy trabajar la cultura de mi empresa, trabajar los valores porque hacen al comportamiento de mis personas. Y cuando trabajan distintos es cuando realmente hay un propósito mayor a no solamente facturar, no solamente llegar a la campaña, no solamente tener las cosas efectivas, sino poder trabajar todo esto hace que el propósito, que esa persona se sienta no un número, sino realmente una persona. Esto es muy importante. En muchas empresas se sigue llamando al área que trabaja con las personas recursos humanos. El humano no es un recurso. De hecho, el nombre recursos humanos está muy cuestionado. Y no solamente por el nombre, no es algo semántico. Yo a veces suelo pensar que esta persona es un recurso mío y por eso yo tengo la disponibilidad de esta persona al 100%. Entonces lo llamo a cualquier hora, lo estrese. No es un recurso, no es una máquina, no es un tractor. La persona es una persona
que vive el trabajo de una forma muy distinta a la mía, porque tiene valores distintos a los míos, porque tiene una cultura distinta a la mía. Por eso, si yo pienso en la cultura mía, lo comparto con mis personas, con mis líderes, comparto los valores, hacemos un consenso y como bien decía ayer Laura cuando inauguró, logro realmente poder transformar, traer una comunidad y hacer que todo funcione, ese escalón, ese eslabón de que nos contaba, hace que sus empresas realmente sean mucho más sanas y mucho más productiva al fin y al cabo. Esto no es solamente para que las personas estén bien. Yo trabajo muchas veces en las empresas programas de bienestar cultural y programas que producen. Entonces vienen y me dicen, che, ¿qué vas a hacer? ¿No vas a traer metegoles? Y digo, no, no, yo no trabajo con eso. Básicamente lo que hacemos es cómo esa cultura, esa empresa, hace que cada colaborador se sienta bien en el ámbito en el que está. Porque si yo me siento bien, estoy de acuerdo con los valores, estoy de acuerdo con la cultura, soy más productivo, trabajo de una forma mejor y me comprometo de una forma muy distinta con ese trabajo. Entonces, para ir avanzando, porque aparte después viene un panel muy bueno, sé que la cultura no parece urgente. Porque uno habla de cultura y dice, no, bueno, pero a mí me prende fuego, viene fin de año, tengo que pagar sueldo. Sé que la cultura no vende más mañana. La cultura no aparece en un Excel. No es que la puedo medir, pero les prometo que cuando la cultura no se trabaja, se nota. Se nota mucho. Yo además hago entrevistas de trabajo. Mucho. Yo hago mucho. Tengo muchas empresas a las cuales hago reclutamiento. El 80% de las personas, la primera pregunta que me hacen cuando buscan un trabajo es, che, ¿cómo es el clima laboral? Contame cómo es. ¿Cómo están las personas? Es impresionante. Ni siquiera me preguntan, che, contame, ¿es un ámbito, se puede hablar con el dueño? ¿O es alguien que viene de...? Es impresionante cómo me preguntan. La mayoría de las personas, el 80% está estudiado. Lo primero que preguntas ¿es un ámbito sano? ¿Es un ámbito donde yo voy a poder aportar? De vuelta, ¿no? Yo voy a poder sumar valor. Contame cómo voy a poder yo. ¿Me van a escuchar? Tres preguntas claves. ¿Es un ámbito sano? ¿Me escuchan? ¿Voy a poder aportar? Tres cosas. Y no estoy hablando de puestos gerenciales, ¿eh? Solamente. Estoy hablando de todo. Yo trabajo con todos los ámbitos. Trabajo con el mundo petrolero, trabajo en el transporte, trabajo con empresas agropecuarias. Una de las grandes empresas que yo trabajé es de La Paz, una empresa que tenía 3 unidades de negocio y que tenían todo un trabajo muy incorporado, muy bueno de una familia y que se transformó a partir de una nueva generación que fue liderando y que dijimos, mira, queremos sostener, porque tenemos una cultura que heredamos, pero queremos sumar para seguir creciendo. Y ahí empezamos a pensar cómo dialogar con las comunidades, cómo crear una comunidad, cómo armar un área de humanidades que hasta ese momento no existía. Sin embargo, un deseo de una de las fundadoras de tener un área que dialogue, lo hacía ella humanamente, iba, hablaba con la gente, pero no había una área institucional que haga que eso que hacía esta persona por humanamente, porque le nacía, se constituya como un área. Y hoy tiene un área que se llama Humanidades y que trabaja con las 3 unidades de negocio, que lo lidera. Entonces, hacer cosas concretas hacen que realmente esa cultura siga adelante. Pero cuando no se trabaja esa cultura, se nota indiscutiblemente muy fuertemente. Y para ir cerrando, y vamos al panel, trae problemas no trabajar con la cultura. Y esto, de verdad, espero que ustedes se vayan con estas ideas, digamos. La gente está desconectada, se desconecta, no sabe, está... Uno de los primeros principales cosas que yo, cuando entro a una empresa, pregunto es, bueno, ¿cómo dialoga el área de ventas con el de operaciones, con el área del campo y con administración? Me pasa, no estoy diciendo en sus empresas, muchas veces cuando me llaman empresas del campo, le pregunto a la administración, che, ¿fuiste al campo alguna vez? No tengo puta idea. Nunca fui al campo, no sé ni qué es lo que es, pero yo acá... ¿Cómo nunca fuiste? No, no, nunca me llevaron ni a una campaña. No, ellos hablan de campaña. Tengo una empresa que trabajamos también en Bolívar, enorme, nunca habían ido. Entonces, ¿cómo querés que esa persona se sienta parte de la empresa si ni siquiera conoce a su comunidad? No va y no se acerca. No tiene. Entonces, pregúntense, che,
todas las personas que trabajan en la empresa conocen todo. ¿Y la gente del campo fue alguna vez a la oficina? Ah, no, no sé. Somos solamente en la fiesta de fin de año. No, bueno. ¿Cómo hacen para que esto realmente se vuelvan a conectar? ¿Cómo hago yo para...? O solamente me veo con mis tíos y mis primos en la fiesta de Navidad. También es esto, digamos, ¿no? Che, ¿cómo hago yo para...? ¿Tengo gente conectada en mi empresa? Trae problemas no trabajar con gente totalmente desconectada, malos tratos. Si yo no fomento eso, hay malos modos, tratos, todo lo que ustedes quieran. Hay desorden en la empresa. Porque yo les aseguro, che, pero ¿qué tiene que ver que vaya el administrador? Esto también lo hemos hecho en la empresa. La gente de administración fue por primera vez al campo a ver el campo y ahí entiende, pero pará, claro, cuando yo le pido la factura a él, este está en el campo viendo, qué sé yo. Ahí entendí. Si no, yo digo, no, este es un vago. La gente del campo no te manda la factura, es un vago. No saben lo que es. Nunca te mandan la factura. No, pero vos fuiste a ver cómo está. No, bueno, pero seguro que están al pedo ahí con las vacas. Porque ¿qué puede hacer con las vacas? Y el pasto. Estos son relatos reales de gente que está en la oficina que nunca había ido a estar. Dice, ¿qué pueden estar haciendo? ¿Tomando mate? Digo, no. Tenate alguna vez estar ahí a las 4 de la mañana, a las 5. Y les juro que eso empieza ese desorden se empieza a ordenar. Porque entonces el administrativo dice, voy a ver qué puedo yo hacer para que esta persona que está ahí empatizar. Ayer hablaban de la empatía y eso también hace la cultura. Falta de compromiso, rotación. Si yo realmente no trabajo la cultura, estoy constantemente, pregúntense, che, todo el tiempo estoy cambiando los colaboradores. Bueno, ¿por qué cambian mis colaboradores? Nadie se hace cargo. Che, ¿qué pasó? Ayer me contaban una experiencia de que, che, yo cada vez que voy a recibir el trabajo, la herramienta viene rota. Y eso a mí me trae un problema, una bronca. Digo, pero ¿cómo? Sí. Voy a utilizar esta herramienta y los que lo usan en otro lugar, cada vez que la voy a usar está rota. Nadie se hace cargo. Pero no tienen una metodología, algo pensado, no. Bueno, ¿y qué podemos hacer con eso? Bueno, hay todo un trabajo de poder entender, de poder vincular, de poder conectar, porque si el que entrega esa herramienta y la rompió y no se hace cargo y dice, che, mira, yo te estoy devolviendo la herramienta rota y el encargado de hacer eso, es porque no se siente comprometido con la organización, entonces le da lo mismo, si está rota o no está rota, es un pasacanal. Nadie se hace cargo, es parte de la que la cultura no sea sana. El ausentismo constante, estas son algunas cosas que si yo fuera ustedes, decían, che, bueno, ¿cómo yo me doy cuenta que no tengo una cultura sana? Que tengo gente desconectada, que hay malos tratos, hay desorden, falta de compromiso, rotación, nadie se hace cargo, ausentismo y equipos dependientemente del dueño. Todo pasa por el dueño. Todas estas cosas son condimentos de que la cultura de ustedes, si algunos se identifican, yo tengo esto, yo tengo algo de esto, yo tengo algo de esto, yo tengo algo de esto, estos son indicios de que, che, la cultura hay que pensarla. Porque si todo esto está pasando en mi organización, en mi empresa, hay algo que no está sano. Vuelvo a la familia para no ir a una empresa. Si estoy en una mesa cenando o almorzando y ni siquiera me conecto con mis hijos, si veo que mi hijo maltrata a mi hija, a mi cosa, si veo que hay una falta como, che, levanta la mesa, nadie levanta la mesa, si veo que ahí totalmente están rotando y utilizando la casa como si fuera un hotel, che, algo en esa familia culturalmente está roto. Tienen que volver a sanar y volver a trabajar y repensarse qué está pasando. Porque si bien las edades y todo eso, pero hay algo que no puedes, pregúntense en ustedes, che, ¿qué valores yo tengo? ¿Cómo me comporto? ¿Cómo hice que esta cultura en esta familia sea totalmente fundamental? Y un clima tenso y es algo totalmente desgastante. Yo entro en muchas empresas y digo, ¿cómo estás? Totalmente estresado, hasta acá. Ya estoy desgastado. Bueno, ¿qué está pasando para que todo esto, si realmente es así, en mi cultura, en mis valores, nos esté llevando adelante? Todo esto hace que tenga poco rendimiento el equipo. Che, no estoy rindiendo. Sí, el clima puede ser que la situación económica esté mal, puede ser que sí, que la competencia, pero el equipo, cuando todo esto está presente, hay poco rendimiento en el equipo. Y a veces no tiene que ver solamente con que no aumente sueldo. Les prometo que no tiene, porque la gente se va al sueldo cuando todo lo otro no está. Y esto es real, el sueldo es necesario. Yo vengo de contexto y trabajo hoy en contextos totalmente vulnerables. Hoy tengo 2 ámbitos de laburo en muchas villas y de verdad no tiene que ver solamente con un tema de dinero. ¿Es importante el dinero? Es importante.
pero no es lo que me define. Voy al dinero cuando todo lo otro no está. Cuando esto no está. Si todo lo otro está y el dinero está complejo, yo espero. Bueno, dale, esperemos que te vaya bien. El dinero no me define a mí la cultura. Esto es clave y no necesito dinero para tener una cultura fuerte y sana. Eso también es clave. Con pequeñas acciones, con muchas cosas, se puede hacer una cultura totalmente sana y muy profunda. La cultura es el pegamento entre el ser y el hacer. Llévense esto, la cultura es el pegamento clave entre el ser y el hacer. Y ya para cerrar, invitar al panel, no es qué, sino el cómo. Ayer hablamos del cómo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo nos hablamos? ¿Cómo resolvemos problemas? ¿Cómo tratamos a los clientes? ¿Cómo actuamos cuando nadie nos mira? Es el cómo hago las cosas, no el qué, sino el cómo. La cultura crea pertenencia. Y ahora, para ir cerrando y para invitar, vamos a invitar a dos. ¿Hasta acá estamos bien? Están muy callados, no sé si es porque yo hablo muy rápido. ¿Estamos bien o no? Sí, estamos como muy temprano. Culturalmente, vamos, vamos bien. ¿Les quedó todo esto más o menos? ¿Lo tienen? Ahora yo voy a invitar a 3 personas a pasar al panel, para que de alguna manera nos cuenten estas 3 personas qué están haciendo para que su cultura, su empresa, algo de todo lo que mencionamos hasta acá, funciona o no funciona. Acuérdense en cosas que quiero que se lleven. Muy interesante. La cultura es el pegamento clave entre el ser y el hacer. Esa es la primera cosa. Lo segundo es, ¿qué es la cultura organizacional? Es el comportamiento en base a mis valores de las personas. Si yo veo que alguien hay un comportamiento errado en mi cultura. Entonces, es importante que de toda esta charla intensa ustedes se puedan llevar conceptos claves. Pero para mí no hay mejor forma de aprender algo o de escuchar que tener 3 personas que están dialogando e implementar algo de todo lo que hablamos hasta acá. Entonces, yo le voy a pedir un fuerte aplauso a los 3. Tenemos los 3 invitados del panel de lujo que tenemos. ¿Me tienen un micrófono o no? Sí, pero estamos. Bueno, vamos a pasar algunas finales, porque acá me dan un tiempo más. Yo pensé que habíamos terminado el tiempo. 3 cosas simples para probar. Yo ahora voy con los invitados, porque son tan buenos que los quiero hacer desear. No es que no quiero hacerlos, pero yo pensé que me estaban cortando el tiempo y me dijeron, che, tenés un tiempito más para cerrar la charla. 3 cosas simples para probar, como les decía antes. Comunicar explícitamente los valores de la empresa. Ustedes, algo que se pueden llevar hoy para ustedes es cómo yo comunico a todos mis colaboradores mis valores. Y esos valores son innegociables, porque ahí es donde se rompen los valores. Bueno, me hago el tonto, che, tal líder maltrata, pero es bueno. No, pero maltrata. No, pero no sabés cómo me cuida el campo. Todo lo que vos quieras. Ahí es cuando hay fragmentos. Una cultura realmente se quiebra, se rompe cuando yo empiezo a negociar los valores. Yo me encontré en muchas empresas, que tienen una cultura muy rota, muy tóxica, porque prefieren sostener a alguien que no cumple con sus valores, pero es bueno. De vuelta, ¿no? Che, tengo un encargado, pero maltrata a las personas, es totalmente violento, tiene modos inadaptados. No, pero no sabe lo que me cuida el campo. No, bueno. Entonces, no puede tener a cargo líderes, porque va en contra de tu cultura. ¿Se entiende? Una de las cosas simples para implementar de acá en adelante es comunicar explícitamente los valores de la empresa y esos valores son innegociables. Si encuentro a alguien que no puede estar liderando personas por sus modos, pero es bueno otra cosa, bueno, que haga lo otro y que no lidere. No importa, yo no estoy diciendo, bueno, a partir de ahora ustedes empiezan a... Pero sí tienen que poder entender claro qué es bueno para cada persona, quién tiene sus espacios. Porque si no, no se dicen las personas, de alguna manera u otra, empiezan a encontrar incoherencias en la cultura y en los valores. Y eso hace que su organización realmente esté fragmentada, su cultura. Porque si no lo dicen, si ustedes no son claros con sus valores y no son claros con las cosas que no son negociables, las personas inventan sus propias reglas. Y esto es así.
inventan sus propias metodologías, inventan sus propios valores. Esto funciona de una manera. Entonces ustedes tienen que ser muy claros, comunicarlo y que es innegociable. Porque si yo doy rienda, las personas inventan sus propias reglas. La segunda cosa clave para que ustedes se puedan implementar mañana cuando vuelvan a sus casas es tener conversaciones de 10 minutos con mis colaboradores. 10. Inclusive, pero no es una conversación, hola, ¿cómo estás? Bien, bueno, genial, sigamos. No es eso. Yo hay una cosa muy buena que implemento es, che, ¿cómo estás? No puedo usar la palabra bien. Ah, me cagaste. Bueno, a ver, ¿cómo estás? No, no puedes usar la palabra bien. ¿Cómo estás? Bueno, bien. Aunque no lo crean, esto hace que el cerebro salga de lo... Es como el cruzar de brazos. Che, ¿cómo estás? ¿Por qué? Exactamente, ¿no? Y es eso. Che, contame. Eso es una conversación sana. Es una conversación profunda. Aunque no lo crean, que a mí venga mi líder, el dueño de la empresa, y me pregunte cómo está. Bien. Y yo me quedo con el bien. Eso es algo correctamente, pero no es real, no hace que mi cultura sea distinta. Entonces, tener conversaciones de 10 minutos, todos los colaboradores de mi empresa, todos los empleados de mi empresa deberían tener con quien le pregunte. ¿Quién le pregunta a ellos? ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Estás con una dificultad hoy en tu trabajo? 3 preguntas. ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Estás con una dificultad hoy en el trabajo? Cambia profundamente, profundamente. Y tienen que llevarte ese ejercicio. No me podés responder bien. Chao. El cerebro sale de lo cotidiano. Che, ¿cómo estás? Y les prometo que esto lo trabajo en muchas empresas, en empresas que son distintas y que tienen rubros que me dijeron, no, el mundo del petróleo es imposible, son todos ingenieros. Cambia muchísimo este tipo de trabajos. Y la tercera cosa, como quiero que se lleven, es reconocer en público comportamientos buenos. Esto es realmente no solo los resultados. Yo no puedo solamente felicitar esto hacia mi cultura. Cuando sale una campaña buena, yo tengo que empezar a reconocer cuando hace algo que colaboró a la otra persona, cuando hace algo que representa mis valores, por ende representa mi cultura. Eso también está bueno. Empiecen a reconocer y empiecen de alguna manera a valorar cuando mi comunidad hace algo que no solamente esté ligado a resultados, sino que esté ligado a un comportamiento, que ese comportamiento habla de mis valores. Entonces hoy quiero reconocer a tal persona porque colaboró, porque vino al campo, porque la administración fue. Empiecen a reconocer y a valorar otras cosas que no tengan que ver solamente con el resultado. Alguien ayudó, resolvió un problema, tuvo una buena actitud, porque lo que reconoce multiplica. Siempre se multiplica lo que reconoce. Si yo solamente reconozco y valoro cuando hay un resultado económico positivo, mi cultura va a estar basada siempre en los resultados, nunca va a estar basada en los valores, en los comportamientos, en cómo hago la cultura. ¿Se entiende? Hasta acá, 3 cosas simples. ¿Cómo están? Pregunten cómo están. Poder comunicar concretamente a partir de mañana cuáles van a ser sus valores y si no lo tienen, trabajenlo. Y esto de reconocer públicamente un comportamiento, ya no solamente un resultado bueno. 2 acciones que no funcionan. Decir una cosa y hacer otra, esto es totalmente, y resolver todo desde la urgencia y el incendio, que sea algo permanente. Bueno, somos así. Estas cosas no funcionan absolutamente nada, para nada, en lo que es mi cultura.